Hola, hola y bienvenido al Arte de Aprender. El día de hoy te voy a hablar de un tema supremamente interesante y que me hubiera encantado saber si se me estaba pasando por la cabeza radicarme en otro país. En este caso en España. Te contaré todo lo que debes saber, detalles que nunca habías tenido en cuenta. Y si estás pensando en venirte a vivir a España, quédate hasta el final de este video. Algo importante es que a lo largo del video haré algunos paréntesis de cosas que me parecen importantes debas tener en cuenta dependiendo a tu situación. Empecemos con uno de los temas más importantes, el laboral. Algo que debes tener en cuenta al salir de tu país es que te vas a enfrentar a una realidad completamente diferente y vas a salir de tu zona de confort. Vas a encontrarte con costumbres, con temas a nivel de legalidad por si no tienes permiso de trabajo que van a impactar sobre este tema laboral y es importante que lo tengas en cuenta. Si no tienes personas aquí viviendo en España que te echen una mano, es importante que tengas en cuenta que te vas a tener que dedicar a cosas que de pronto nunca imaginaste que ibas a hacer y que sí son muy demandadas en España. En los sectores donde más vas a encontrar demandas son en el sector de la construcción, desde mover escombros, pintar, ser ayudante, en este caso en cuanto a remodelación, en la parte de hostelería, lo que son meseros, cocineros, ayudantes de cocina, el cuidado de niños, acá es muy importante, hay muchísima demanda para cuidado de personas mayores y para hacer la limpieza de casas y oficinas. Si eres profesional en el sector de sanidad, de ciberseguridad, hay muchísima oferta. Pero es importante que tengas en cuenta que primero debes tener tus estudios homologados aquí en España y que adicional debes contar con un permiso de trabajo. Si no, no va a ser viable aplicar de primera medida apenas llegues a este tipo de ofertas. Que es importante que tengas en cuenta que, como te lo decía, si no tienes a nadie aquí en España, vas a tener que empezar desde cero. Pero trabajo sí vas a encontrar, pero vas a empezar de cero. Esto me parece súper importante decirlo porque desde la experiencia que he tenido de manera personal, la he vivido, como desde otras experiencias de personas allegadas que han querido venir a emprender y a empezar desde cero, se han chocado con una realidad y es que, claro, no vienen acostumbrados a ejercer algunos oficios y acá realmente tienes que bajarte muchísimo de lo que tú esperas, en este caso, encontrar en cierta medida y te tienes que llenar de una humildad para aprender que aquí vas a tener que empezar desde cero. Pero si tienes la actitud, la energía, créeme que completamente seguro vas a encontrar a nivel laboral donde ubicarte. Una recomendación que te voy a dar es que no te dejes llevar por la experiencia de nadie, porque la suerte de cada persona es completamente diferente. Eso te lo digo porque la experiencia que de pronto tuvo un familiar mío que estuvo acá no es la misma que en este caso mi familia ha tenido. Y eso depende de cada persona. Cada suerte de cada persona es diferente. Así que no te dejes llevar por ninguna experiencia. Que sí es importante tomar de referencias ciertas experiencias de cosas, digamos, de apenas llegues, cuáles son los trámites que debes realizar, por dónde empezar a moverte, a buscar, pero eso no debe determinar a dónde tú puedes llegar. Y aquí hago un paréntesis, dependiendo al lugar a donde llegues, puede variar la demanda laboral. Es decir, no es lo mismo llegar a una ciudad principal o a una localidad cercana a una ciudad principal, que el nivel de demanda puede ser un poco más alta que llegar a un pueblo. Y la última recomendación que te doy es que apenas
llegues a España, al lugar elegido, empieza a moverte. Porque el dinero que tú traigas de tu país se empieza a ir rapidito con los costes de vida que vas a tener aquí. Para encontrar ofertas laborales tienes varios medios. Primero el voz a voz, como te decía, no quedarte quieto, salir, empezar a recorrer el lugar donde te vas a quedar a vivir para también empezar a presentarte, a contar de dónde vienes, a ofrecer en este caso tus servicios. También hay aplicaciones que te pueden ayudar con este tema, como Mil Anuncios, como InfoJobs. Ya si tú eres un profesional y viene, como te decía, con el tema de la homologación y el permiso de trabajo, LinkedIn también puede ser una gran alternativa. ¿Cuál es el costo de vida en España? Y aquí hay que hacer referencia a que dependiendo del lugar donde vivas pueden variar los costes. Es decir, si vives en una ciudad principal, varía. Si vives en las localidades aledañas al centro o a la ciudad principal donde vivas, varía. Y si vives en un pueblo, también varía. Por ejemplo, si quieres vivir en Madrid, tener en cuenta que un piso en el centro de Madrid, más o menos de una habitación, una sala, un cuarto y una cocina pequeña, más o menos estamos hablando de 60 metros cuadrados, puede oscilar entre 1.500 y 1.800 euros al mes. Pero si decides vivir a las afueras de Madrid, es decir, en localidades cercanas a Madrid, vas a encontrar variación en el tema de la vivienda. Por ejemplo, pisos entre 900 hasta 1.300 y ya te incluyen en este caso 3 habitaciones, cocina, baño, sala, y pues claramente son más amplias, quedan a más o menos a media hora de distancia de lo que es Madrid. Hay una modalidad que es bastante utilizada y es el del alquiler de habitaciones. Si en este caso vienes solo o necesitas ahorrar lo que más puedas dinero, esta es una buena opción. Que es importante que tengas en cuenta que también dependiendo de la ubicación de la habitación va a variar el coste. Sigamos con el ejemplo de Madrid. Si decides vivir en una habitación en el centro de Madrid, estamos hablando que una habitación te puede costar entre 500 hasta 600 euros la habitación. Pero si tomas la opción de vivir en una habitación que queda a las afueras en localidades cercanas a Madrid, puedes encontrar habitaciones entre 350 y hasta 450 euros y te pueden incluir la energía y el agua. Dato curioso, ¿sabías que hay personas que alquilan la mitad de su cama, la mitad de su habitación para personas que están interesadas para ahorrarse costos y ayudarse con el tema de los gastos en la vivienda? Ahora hablemos del tema de transporte público. Y aquí tengo que decirte, es muy, pero muy, muy bueno. Y esto aplica tanto para la ciudad principal como para las localidades cercanas a la ciudad. En su mayoría vas a contar con metro, que en este caso son trenes subterráneos. Vas a encontrar también Renfes, que son trenes superiores que llegan inclusive a lugares donde el metro no llega. Y buses que también te funcionan para el caso en que ni siquiera el metro o el Renfe llega, pues tienes el bus. Hay un bus que se llama el Búho, que así lo conocen coloquialmente las personas, y son buses que trabajan toda la noche. Entonces en este caso, si tienes un trabajo en la noche, te puedes apoyar con el bus Búho. O si te quieres dar una salida con amigos, si eres soltero o bueno, si eres casado y quieres salir y no quieres llevar el coche, pues te puedes trasladar también este tipo de transporte que es muy valorado por todos los que viven acá. Que es importante que tengas en cuenta que si te vas a vivir a zonas rurales, claramente no vas a poder encontrar estas opciones y tendrás que recurrir en este caso a buses, o si ni siquiera el bus llega, te va a tocar recurrir
o a caminar, o a bici, o en este caso adquirir un coche, y tener en cuenta todos los rubros que vienen asociados a ese coche: la gasolina, la matrícula, temas de mantenimiento, que es importante que tengas en cuenta al momento de adquirirlo. En cuanto al transporte, varía de cada ciudad, pero te doy una idea. Vas a tener que sacar un bono de transporte. Ese bono de transporte, si vienes a quedarte, yo te diría que lo adquieras al otro día. Lo adquieres a través de un metro principal o un Renfe principal, que en este caso haya cerca de tu localidad. Vas a tener que sacarlo con tu pasaporte, te cuesta 4 euros, y a partir de ese momento ese bono de transporte te sirve para trasladarte en metro, en Renfe, en bus, y en este caso en algunas partes inclusive para bicimóvil. Yo te diría que vayas al metro que te queda más cercano para adquirir en este caso ese bono de transporte. En ese bono de transporte aparece tu foto, tus datos personales, es una tarjeta única y no se puede prestar, porque algo importante, que tú un día dijiste, no, pues yo se la presto a mi hermana para que ella se pueda trasladar. En ocasiones, cuando entras al metro o al Renfe, puedes encontrar personas de vigilancia, inclusive policías, que están revisando las personas con qué tarjetas están ingresando al metro y al Renfe. Por eso es importante que tengas en cuenta que esa tarjeta es única para ti, porque tiene tu foto y tus datos personales. Dependiendo a dónde te vayas a mover, asimismo la debes recargar. Puedes hacer el caso de recargarla para toda la localidad, para toda la comunidad, pero te puede salir un poco más costoso, y la recomendación que yo te daría es que la recargues para la localidad y las zonas donde tú normalmente te vas a mover. Ejemplo, si te vas a mover en localidades como norte y centro de Madrid, pues la recargas solo para esas localidades. Pero si ya tú decides recargarla para localidades de sur, norte, oriente, occidente, centro de Madrid, claramente puede salir un poco más costosa. Si eres mayor de 30 años, el valor puede oscilar entre los 28 y 30 euros. Pero este bono de transporte te va a servir para moverte todo el mes, todo lo que quieras, en bus, en Renfe, en metro. Es decir, si quieres coger 4 o 5 veces el Renfe, 4 o 5 veces el metro, lo que quieras moverte en bus todo el mes, te sale al mismo costo. Hay una tarjeta que se llama tarjeta joven, que en este caso, si cumples con la edad de tener, creo que es menos de 28 años, puedes aplicar a ella y pagar entre 8 y 10 euros. Si eres en este caso una persona menor de edad, te sale completamente gratis. Y si eres persona que es considerada como de la tercera edad, mayores, también tiene unos beneficios en cuanto a costos y reducciones del valor del transporte. Dependiendo de la ciudad donde llegues, lo más importante es que consultes a través de internet los costos y dónde puedes tramitar tu bono de transporte. Ahora vamos con el tema de la comida. A ver, esto es un tema que hay que tratar con pinzas, porque eso depende de cada persona y su realidad. Y aquí un paréntesis. Si eres latino, la fruta que tenías en tu país es probable que no la encuentres aquí. Y también lo mismo de la verdura. Y si la encuentras, porque puede que la encuentres, por ejemplo, la guayaba, la papaya, no tienen el mismo sabor. O por lo menos a mí, Claudia Fernanda, no tiene el mismo sabor. Regularmente los productos latinos, si vas a un supermercado, vas a tener que buscar en la sección de los productos importados. O en este caso la otra opción, si no los encuentras allí,
es ir a tiendas que acá son muy conocidas como latinas y vas a encontrar también productos de países como Colombia, como Venezuela, como México, como Chile, como Paraguay, que son productos también en este caso que si necesitas comprar puntualmente lo vas a poder conseguir. Ok, volvamos. En promedio, ¿cuánto puede gastar una persona en cuanto a la canasta familiar? Podemos estar hablando que puede oscilar más o menos en 350 euros, pero esto depende del tipo de productos que le gusta consumir. Ejemplo, productos ecológicos pues tienen un costo un poquito más superior. Productos en este caso de baja calorías, o si es más dado a consumir carnes rojas, pues esto va a depender del valor promedio de tus gastos mensuales en cuanto a canasta familiar. Pero en promedio para una persona podríamos estar hablando de más o menos de 350 euros. En cuanto a los servicios básicos como la luz, como el agua, como el internet, como el gas, eso también puede variar. Variar en cuanto a qué personas viven en casa, cuántas personas viven en casa, o si vives en una habitación y ya te incluye todos los servicios, el valor que estás pagando de renta. Dependiendo de la localidad, el agua te puede salir gratis. Y sí, porque yo no pago agua. ¿Y quién lo paga? Asumo que la Comunidad de Madrid. Esto sucede porque hay algunas de las edificaciones que pertenecen como al sector histórico o un poco más antiguo de las localidades, y eso puede hacer que no se te incluya en este caso el servicio del agua. Volvamos, dependiendo de la localidad, asimismo te pueden variar el tema del cobro. Ejemplo, hay algunos lugares donde el cobro se hace de manera mensual. Hay otros en donde el cobro lo pueden estar haciendo cada 2 meses. Y en este caso algo importante, regularmente lo que es la luz y el gas la cobran en una sola factura. Cuando estás en época de invierno y en este caso podemos decir también que otoño, que se pone muy frío, si vas a lugares donde las temperaturas pueden variar muchísimo, déjame decirte que la factura sí se va a aumentar y muchísimo. Más que todo porque tú empiezas a usar lo que es la calefacción para intentar tenerlo más calentita tu casa y el calentador de agua, porque a veces, todos los días te vas a tener que bañar y el agua va a estar congelada y lavar los platos es una pesadilla. Entonces el tema de cuando llega el invierno se te va a subir un poco más la factura. Y un paréntesis, el tema de la calefacción es algo muy delicado, te lo digo porque a nosotros ya nos pasó la primiparada y el uso del tema de la calefacción es algo importante. Que tú sepas que solo la enciendes un poco en la mañana para calentar la casa y en la noche un poco más para calentarla. ¿Por qué te lo digo? Porque si no te vas a llevar una gran sorpresa en la factura. Arrastra muchísimo gas y se te puede subir por las nubes la factura. Así que esa es una de mis grandes recomendaciones porque lo he vivido en primera persona. Y vamos al tema del plan de celular y plan de, en este caso, de internet para casa. Esto puede variar. Es decir, si tienes tus documentos en regla, puedes acceder a un plan celular que te incluye datos, que te incluye internet, más o menos a un costo mensual de 20 euros. Si eres en este caso una persona que quiere sacar un plan familiar para su hogar, que incluya plan de celular, plan wifi para casa, internet en este caso que tenga también canales de TV, más o menos estamos hablando que puede oscilar entre 60 y 80 euros mensuales. Pero si no tienes documentos, es importante que sepas que vas a tener que comprar una SIM card prepago. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener que recargarla mes a mes. Estamos hablando que el valor puede oscilar entre
los 15 a 20 euros mensuales, y esto te puede incluir llamadas, internet, datos, pero que sí o sí vas a tener que recargar de manera mensual. El tema del ocio y del entretenimiento. Y esto es algo que sí o sí vas a tener que sumar, porque somos seres humanos, seres sociables, que sí o sí vas a querer darte un pequeño gustico, como decimos los latinos, cuando trabajas mucho y necesitas despejar tu mente. Entonces, es importante que tengas en cuenta más o menos un presupuesto, o que te hagas una idea de cuánto se te puede ir a nivel de ocio. Lo más importante es que este gasto no se te vaya a convertir, como decimos en Colombia, en un gasto hormiga. Porque hay una delgada línea entre gastar un poco dentro de tus capacidades y gastar de lo que no tienes. Ejemplo, si tú vas a gastar para comprarte algo que te aporte para tu presentación personal, o para tomarte un café con tu pareja, que eso también ayuda muchísimo para respirar, darte otros aires, es válido. Pero si ya lo tomas como una opción social y de gasto que vas a querer hacer de manera casi diaria, o casi fin de semanas completos en donde vas a querer gastar y salir, pues esto se te puede convertir en un inconveniente. Si en este caso apenas estás estructurando tu vida aquí en España y pues no cuentas con un flujo económico bastante amplio para hacerlo. Por ejemplo, en las ciudades y las localidades hay muchas actividades que puedes hacer sin tener que gastar dinero. Puedes ir en este caso a galerías, a museos, a parques, a hacer picnic, lleva tu comida preparada. Puedes también ir a pueblos. Hay muchas actividades que hacen en los pueblos y son completamente gratis, como caminatas, que te puedes también empezar ya estando acá a informar de las actividades gratuitas que se están haciendo para tú también empezar a poder participar. Por lo menos en los pueblos lo que ellos más quieren es poblarlas. Entonces, entre más actividades tú puedas participar de ese tipo y que puedan ser gratuitas, eso también te va a ayudar mucho a nivel económico. Por cierto, si te gustaría hablar de este tema y saber los pueblos que necesitan ser poblados, escríbeme en comentarios y hacemos un video para esto, porque es un tema muy interesante y que al ser latino desde afuera nos inquieta mucho conocer. Si quieres vivir en una ciudad principal o una localidad principal, ejemplo, tomarte un café puede variar entre 2 a 6 euros. Lo que son actividades que son más familiares con niños puede oscilar por persona entre 10 y 20 euros. Eso depende del lugar. Digamos, no es lo mismo ir a un museo que ir a un zoológico en donde te incluyen todas las actividades del día. Pero puede oscilar entre esos valores, entre 10 euros por persona a 20 euros por persona para temas de actividades a nivel más familiares. Y en esta parte es importante que tengas en cuenta que los gastos asociados al ocio van a depender del lugar a donde llegues, de tu estilo de vida y tu situación actual. Es decir, no es lo mismo estar casada, tener hijos, que venir soltera. El tema de la salud es muy bueno. Vas a encontrar comentarios negativos, más que todo de las personas que son nacidas aquí, pero realmente cuando tú vienes de un país donde has pasado situaciones a nivel de salud, donde tú ves que el sector sanitario es tan precario, inclusive pagando la salud, te das cuenta que aquí, al ser una salud pública y gratis, es muy buena. De hecho, la sanidad de España es considerada de alta calidad en toda Europa. Y ya tú tomas la decisión si decides aplicar a solo la salud pública o quieres también adquirir lo que llamamos aquí como salud privada.
Si decides pagar salud privada o como la conocemos por ejemplo en Colombia, que es conocida como salud prepagada, más o menos puede oscilar entre 45 euros a 70 euros mensuales por persona. ¿Esto qué te va a incluir? Pues todo el tema de especialistas, urgencias, en este caso derivaciones a temas de cirugías. Eso depende de las coberturas que tú elijas. Pero si tomas la decisión de quedarte con la salud pública, te van a asignar un médico de cabecera y vas a tener acceso a todo el servicio primario, también urgencia, también beneficios de medicamentos. En este caso, lo que tu médico de cabecera te asigne para una patología o una situación médica en particular, te sale un costo muy inferior porque la misma salud lo asume. Paréntesis, algo que no sabía y que me quedé impactada es lo económico que pueden ser los medicamentos. Y aquí te pongo un ejemplo, porque es que todo lo que estoy trayendo acá, te lo digo, es experiencia vivida. Te lo estoy trayendo de experiencia vivida estando acá. Hace poco me enfermé de neumonía y cuando estuve en urgencias me mandaron más o menos 8 medicamentos. Lo hablaba con mi esposo y le decía a mi esposo, esto va a salir un ojo de la cara. Y cuando fuimos a comprarlos de todos los medicamentos, que más o menos eran entre 8 y 9 medicamentos, solo pagué 13 euros. También, si te mandan un medicamento que en este caso es de por vida para tratar una patología en particular, te sale muy económica. Es importante que tengas en cuenta que para acceder a los servicios de salud vas a tener que haber hecho un trámite anterior para poder tener pues estos servicios. Debes tener que ir al centro de salud más cercano donde vives con tu empadronamiento. Con ese empadronamiento vas a tener que en este caso iniciar el proceso de la tarjeta sanitaria. ¿Qué es el empadronamiento? Es un documento donde se certifica el lugar donde vives y esto lo da directamente el ayuntamiento. Y de esta forma tendrás tu tarjeta sanitaria que te servirá para todos los servicios que te acabo de comentar. Si no son emergencias, puedes llamar y pedir una cita a tu centro de salud con tu médico de cabecera. Si es una urgencia, puedes ir en este caso al hospital más cercano a urgencias y ser atendido. Escríbeme si no tienes ni idea de lo que es un empadronamiento y con muchísimo gusto te explico qué es, para qué funciona y cómo lo puedes hacer. Porque sin empadronamiento, más o menos muchos de los trámites a nivel legales no van a ser posible realizarlos. En general la salud aquí es muy buena, inclusive para los niños. Te asignan un pediatra y ese pediatra de cabecera ya queda con todo el acompañamiento en el proceso de crecimiento de tu hijo. Ya solamente tienes que hacer una llamada, pedir una cita y de un día para otro te la pueden dar. Si la necesitas telefónica, el pediatra te llama. Si necesitas presencial, pues vas con el peque a donde el pediatra, que eso es algo muy bueno. Paréntesis. Y en esta parte de salud me pareció bastante impactante que tienen un servicio de atención temprana a niños que en este caso requieran apoyo de terapias o centros especializados porque tienen algún tipo de discapacidad o tienen algún tipo de condición y requieren de apoyo. Niños que pueden tener alguna condición de autismo, TDAH. Hay también estos servicios, se dan de manera gratuita y muchos de los padres ni siquiera lo conocen. Esto me da para otro video y escríbeme también si te interesa este tema y lo podemos hablar. Y en esta parte de salud también tengo que ser sincera. Y aquí es donde viene la piedrita del zapato. Cuando necesitas de un especialista, ahí es cuando el servicio se pone un poco molesto
porque las citas con especialistas pueden demorarse entre 6 meses a 8 meses desde que tú pides que te deriven a ese especialista. Te doy un ejemplo puntual que lo estoy viviendo con uno de mis peques. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu médico de cabecera. En este caso yo lo hice a través de mi pediatra de cabecera. Llevé al niño con un tema de los ojitos y me derivó donde un oftalmólogo. Cuando llamo a gestionar la cita, me la dieron para dentro de 8 meses. Entonces, sí es importante que tengas en cuenta que ya cuando te hacen una derivación con especialistas, el proceso es muy demorado. ¿Cómo hacer los trámites de regularización? Y eso depende de cada situación. Es decir, no es lo mismo hacer un trámite de asilo que hacer un trámite de arraigo formativo, que hacer un trámite de arraigo social, o en este caso, si tú tienes a una pareja acá que te está trayendo, eso es otro trámite aparte. También dependiendo de la época, te pongo un ejemplo, no es lo mismo iniciar un trámite en época de verano que iniciarlo a comienzos de año, porque en la época de verano muchos de los funcionarios salen a vacaciones y esto puede dilatar muchísimo el proceso para que lo tengas en cuenta. Y hay un tema también de que al momento en que tú tienes desconocimiento de por dónde iniciar, el tema de burocracias que se pueden manejar, del tema del funcionario que te puede estar llevando todo el trámite legal, puede hacer que el proceso se pueda dilatar muchísimo. Y esto depende, como te digo, depende del trámite que vayas a realizar y en la época en la que la vayas a hacer. Y aquí lo importante es que sí busques toda la información posible y, como decimos nosotros los colombianos, te dates de todo lo que necesitas a nivel de documentos dependiendo del permiso o trámite que vayas a realizar aquí en España. Ejemplo, no es lo mismo tú tramitar un arraigo, en este caso formativo, que solo tienes de plazo una vez llegues 3 meses para hacer el trámite, si no ya no puedes aplicar a un arraigo social. Eso depende, como te digo, de cada trámite que vayas a realizar. Si vas en este caso a homologar tus títulos universitarios, tener en cuenta que debes tener tus diplomas apostillados, que en ese caso hay unas tasas que debes pagar, que tienes que tener tus notas de todos tus estudios a nivel universitarios acreditados y apostillados. Es decir, este proceso, una vez inicias, se te puede volver un tema de estrés por toda la documentación que debes gestionar, pero por lo menos el tema de la homologación de títulos ya no es física, es de manera online. Inclusive la puedes hacer desde tu país de origen para que cuando llegues aquí a España ya tengas tu proceso ya avanzado. Como te decía, aquí hay muchísima demanda de vacantes de variedad de temas profesionales, pero el tema de los requisitos que piden para aplicar son lo que frena muchas veces a que se pueda acceder a esas vacantes, precisamente porque estamos en un proceso esperando a que te den respuesta, por ejemplo en este caso al tema de la homologación de los títulos y el permiso de trabajo. Ejemplo, para trámites de arraigo social, el tiempo una vez tú inicias de pasar los documentos puede tardar entre 3 y 4 meses en que te den respuesta. Si es un arraigo formativo, puede variar una vez pasas los papeles entre 4 a 6 meses que te den respuesta. Si en este caso es un trámite que vas a hacer de homologación de títulos, puede variar inclusive hasta 6 meses en que te den respuesta. Esto se ha automatizado muchísimo. Antes era físico y el proceso de espera podía tardar hasta 1 año. Ahora vemos que inclusive gente ya con 3 meses de haber iniciado el proceso, una vez iniciado el proceso, ya tiene respuesta del tema de la homologación de los títulos. Pero aquí un paréntesis, comparado este país con otros que
en esos otros países puedes tardar años esperando a que te llegue respuesta de tus trámites legales. La verdad es que España se puede decir que está considerado como de uno de los que tiene unos tiempos de espera más reducidos y que sí o sí una vez tú inicias tu proceso te van a dar respuesta. Y ahora vamos con una de las preguntas que más me hacen. ¿Es cierto que los españoles pueden discriminar en cierta medida a los latinos? Y te puedo decir que desde mi experiencia, la experiencia de mi esposo y de mis allegados, puedo decir que no. Absolutamente no. Claramente el tema cultural es un choque. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros los latinos somos muy querendones, muy cercanos. Inclusive con un saludo nos podemos demorar hasta 5 minutos saludando. Y encontramos en los españoles que no, los españoles son un poco más directos y esto puede que en el momento que tú llegas a este país y que empiezas a intentar socializar o algo tan sencillo como salir de la puerta de tu casa y encontrarte un vecino que es español, vas a encontrar la diferencia a nivel cultural. Te voy a decir que acá los latinos son muy cotizados. ¿Por qué? Porque tenemos fama de ser muy trabajadores y esto llama muchísimo la atención para todo el tema de demanda a nivel laboral. Esto te abre muchísimas puertas porque la verdad, inclusive el mismo acento llama la atención, hace la diferencia. Y algo que, bueno, aquí en particular diciéndolo, espero que nunca se me vaya mi acento porque hace parte de mis raíces latinoamericanas y lo que me hace diferente de donde vivo. Entonces, por esa parte puedes estar tranquilo porque tenemos muy buena fama de trabajadores y somos muy cotizados. Como consejo final, te puedo decir de que lo más importante de todo es la actitud y las ganas que tengas de venir a salir adelante. Si tomas la decisión de dar el salto, tener en cuenta que te tienes que despojar de todo. ¿Y a quién me refiero con todo? Despojarte del tema material, del tema sentimental, de saber que vas a dejar a tu familia y de todos tus familiares y seres queridos que quedan en tu país. Si vienes solo, si vienes con familia, es saber que vas a empezar de nuevo a dibujar ese propósito de vida que quieres para ti o para tu familia, pero que sí o sí va a dar una transformación tanto en ti que no vas a reconocer en un año esa persona que quedó al momento de llegar a España. Algo muy importante y es que el hecho de salir de tu zona de confort va a ser de que, yo lo veo así, es como un reseteo que vas a tener de todo lo que tú conocías, de lo que eras. Ya esa persona que arrancó en ese avión y llega, no va a ser la misma persona que en 1 año, 2 años vaya a tener como visión de vida, ¿sí? Y es algo muy importante porque te despojas de muchas cosas desde tu crianza, desde tu estilo de vida, aprendes a ser muy humilde, a valorar las pequeñas cosas que te da la vida, a valorar esas llamadas que haces con tus familiares, aprender a que uno puede vivir con una maleta liviana. Y eso es lo más importante al viajar, la transformación que hay en tu vida, de aprender también de una nueva cultura y saber que te puedes adaptar a esa cultura sin dejar de ser quien eres tú, que eso es lo más importante. A alguien le escuchaba decir que vivir 1 año por fuera de tu país es como vivir 4 años en tu país de origen. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que en el momento que tú das el salto de vivir en un país completamente desconocido a tu realidad, va a permitir que te despojes de todo,
de todo, absolutamente todo, de lo material, de las banalidades, de tu ego, de que empieces a valorar otras cosas como ese platico que solo sabe hacer tu mamá, ese abrazo que solo puede dar tu papá, ese consejo que te puede dar tu hermana. Y son las cosas que tú al momento de dar el salto empiezas a valorar. Y aquí viene mi consejo final ya para terminar este largo capítulo, pero que me pareció súper completo para hacértelo. Y es que si estás pensando en dar ese salto, el único consejo que te puedo dar es que aproveches al máximo el tiempo con las personas que amas, con tu familia más cercana. Un cafecito con ese ser querido, con ese papá, con esa mamá, una charla sencilla que puedas tener con esos seres queridos, un abrazo, son las cosas que más vas a extrañar al estar lejos. Pero lo que sí te puedo decir es que va a tener un impacto no solo en tu vida, sino también en las personas que están alrededor tuyo, que se van a ver impactadas con la transformación tan positiva que vas a dar a largo tiempo y el ser humano en el que te vas a convertir. Yo te deseo lo mejor y espero que si tomas la decisión de dar ese salto, te acuerdes de mí porque va a valer la pena. Adiós.